programa para analizar en familia, abriendo el diálogo sobre los misterios. Entre las distintas capitales europeas, Londres se destaca como un lugar de tradiciones inalterables que han conferido un tono singular a la bellísima arquitectura de la ciudad y a las costumbres de sus habitantes. Sin embargo, fue en este marco sobrio y conservador que se produjo un acontecimiento revolucionario para la humanidad. El 25 de julio de 1978 nació en el Hospital Oldham una niña llamada Lucy Brown. El hecho, rutinario para la vida de un hospital, resultó notable para la historia de la medicina por ser el primer nacimiento que se produjo luego de una fertilización in vitro, motivo por el cual Lucy hubo de ser llamada la niña de la probeta. La repercusión que el hecho tuvo en todo el mundo no hacía más que reflejar el verdadero tema que conmovía a la opinión pública, y es que por vez primera el hombre no solo había contemplado el principio mismo de la vida, sino que además había puesto sus manos en el gran enigma que para los hombres de todos los tiempos ha significado la creación de la vida. Es una realización de Producciones Documentales Canal 13, Buenos Aires, Argentina. La importancia de la transmisión de la vida, que implica la supervivencia de la especie, ha influido sin duda para que la esterilidad haya sido acompañada de un atávico estigma social. Los progresos de la medicina consiguieron la solución de casos antes irremediables, pero produjeron la aparición de situaciones que han conmovido criterios relativos a los lazos de parentesco y a sentimientos tradicionales sobre el amor, la paternidad y la maternidad. Inseminación con esperma de donante, úteros de alquiler, donación de embriones, fertilización in vitro, transferencia de gametos, son algunas de las variantes posibles en un campo al parecer ilimitado, que impone preguntarse hasta dónde es lícito y sano llegar para tener un hijo. Hoy presentamos Fertilización, los hijos del futuro. Locución, Ernesto Frick. Investigación técnica y guión,
Marta Diana. Coordinación y guión, Guillermo Hardwick. Producción ejecutiva y realización, Eduardo Terrile. Más allá de toda discusión. Renault 19. La fuerza de la seducción. Ya comenzaron las notas en 3 dimensiones, para que usted disfrute de una nueva manera de ver la televisión. Este martes en 360, París tridimensional. Sus museos, sus campos y la maravillosa Torre Eiffel. Todo en 3 dimensiones. Para ver esas imágenes tal cual son, usted va a necesitar sus anteojos. Y además, en 360 siguen los viajes por Roma, Cuba y la campaña ecológica. 360, todo para ver. Ahora en 3 dimensiones. Este martes a las 13 por el 13. El primer canal del país con esta tecnología. Todo lo que usted siempre quiso tener, téngalo con Top Plan. Top Plan, el sistema que va más allá del ahorro. Si le gustan las historias de amor, usted no puede perderse el nuevo fascículo del Diccionario y Biblioteca Visual Clarín. Cómo se enamoran las aves, uno de los fenómenos más sorprendentes del mundo animal. Además, el camuflaje, la sorprendente manera de sobrevivir que les ha dado la naturaleza. Y las huellas y patas, con ilustraciones y fotos de sorprendente realismo. Diccionario y Biblioteca Visual Clarín, una obra para guardar toda la vida en Clarín, el gran diario argentino. Suscríbase a Top Plan sin requisitos en Banco Quilmes. Top Plan, el sistema que va más allá del ahorro. Westminster Dog Show, la exposición más prestigiosa de Estados Unidos. Una vez más, Pedigree probó ser el alimento de los ganadores. Es carnoso, apetitoso y 100% nutritivo. El mejor para mantener a su perro contento y saludable. Pedigree, desarrollado con veterinarios, recomendado por expertos criadores. Visite la Exposición Mundial Canina del 5 al 14 de junio en La Rural. En Top Plan, al salir adjudicado, no paga nunca más. Top Plan, el sistema que va más allá del ahorro. Escaparon de un geriátrico para conocer el universo y decidieron volver para visitar a sus hijos y nietos. El cine ATP estrena para toda la familia Cocoon 2, el regreso. Con un reparto extraordinario. Steve Guttenberg, Donna Michi y Jessica Tandy, ganadora del Oscar. Cocoon 2, el regreso. Este jueves a las 22, en Cine ATP. El 13 sigue estrenando. Encuentre el placer de la computación en los cursos que comienzan el 12 de mayo. Instituto Superior Mariano Moreno.
De todas las novias de tu tiempo, tú eres la única. Eso sí, pero claro que todavía es tiempo. Elena tardó 3 años y otras, antiguas, del tiempo de mi madre, han tardado mucho más. Claro que 2 años y 20 días como yo es demasiada espera. Pienso que no es justo que me consuma aquí. Muchas noches salgo descalza al patio a pisar la tierra. No sé por qué. Si sigo así acabaré volviéndome mala. Nos casamos hace 8 años y tuvimos toda la ilusión de tener chiquitos enseguida. Era nuestro plan y mucho tiempo de nuestras conversaciones de novios. Sí, pensábamos siempre que los hijos nos iban a enriquecer en nuestro amor y que de alguna manera era la realización de toda pareja. Así que desde un principio estábamos esperanzados en tener los niños para que de alguna manera pudiésemos formar una linda familia. ¿Qué es lo normal y qué es lo anormal en fertilidad? La especie humana no tiene una fertilidad muy alta. De cada 100 parejas que deciden buscar un hijo, quedar embarazadas, al cabo de los primeros 6 meses de búsqueda, es decir, de tener relaciones sexuales frecuentes sin medidas anticoncepcionales, solo 50 de ellas lograron el embarazo. Hay 30 más que lograrán el embarazo en los meses siguientes. De modo que al cabo de 12 meses de relaciones sexuales frecuentes sin medidas anticoncepcionales, 80 de esas 100 parejas están embarazadas. Ese 20% que no logró el embarazo conforme a su deseo, a su anhelo, a ese grupo de pacientes nosotros las denominamos parejas con trastornos en su fertilidad y a ese grupo de pacientes está dirigido nuestro esfuerzo. La exaltación de la energía sexual, unida al eterno sentimiento del amor, han asegurado durante miles de años la procreación humana. Hombres y mujeres de todos los tiempos han renovado en un ciclo constante e inexorable los ritos del encuentro amoroso. Y en cada nueva pareja que se forma, renacen los signos inimitables que el lenguaje del cuerpo maneja como un idioma propio. A pesar de la trascendencia que implica la unión de los dos sexos, recién en el siglo XX esa compleja relación de instinto y sentimiento ha sido mejor comprendida por una medicina que fue acercándose cada vez más a los ocultos territorios que encierra el cuerpo humano. Y en ese ámbito desconocido, los avances tecnológicos han llegado a ofrecernos la posibilidad de un viaje fascinante. Como una flor exótica, la trompa de falopio domina el paisaje donde cada mes, por una razón que aún se desconoce, uno de los 2 ovarios sufre la rotura de un folículo. El hecho, que visto al microscopio semeja a un estallido, nos muestra al óvulo rodeado de células nutritivas partiendo en un viaje cuyo destino es todavía incierto. Al llegar a la trompa, el viaje prosigue en su extraño interior, recorriendo los suaves pliegues de sus paredes. Lentamente, el óvulo se acerca al punto de encuentro, donde puede esperar la llegada de los espermatozoides durante unas 12 horas. El hombre, a su vez, cuyo aparato reproductor debe aportar los gametos aptos y suficientes para que se cumpla la fecundación, vive en los momentos previos al orgasmo las complejas instancias de un mecanismo preciso y sincronizado que culmina con la eyaculación. Así libera millones de espermatozoides que emprenden una vertiginosa carrera hacia la vida, llevados por la corriente seminal que los arroja con fuerza en el túnel vaginal. Superando diferentes obstáculos, solo unos 100 de todos los que salieron alcanzan al óvulo y lo rodean, buscando el punto adecuado para penetrarlo. Muchos quedan en el camino, faltos de movilidad, vencidos por la acidez del medio, destruidos por bacterias o incapaces de fecundar por diversas razones originadas en deformidades de su estructura
o fallas en los procesos químicos que deben cumplirse para que sean capaces de atravesar las membranas del ovocito. Sin embargo, muchos otros aguardan en las criptas del cuello uterino y cada 2 horas avanzan en oleadas buscando al óvulo. El instante en que se produce la penetración pertenece a un ámbito todavía misterioso para el hombre, y tal vez por eso, asomarse a este momento equivale a ser testigos de un milagro. Cuando pasó el primer año de nuestro matrimonio y vimos que los chicos no llegaban, además varias parejas que se habían casado en el mismo momento que nosotros ya tenían sus chiquitos, empezamos a sentirnos angustiados y esa espera se hacía cada vez más pesada. Claro, evidentemente se habían generado expectativas positivas para tener los chicos, dado nuestra elaboración previa en el noviazgo, y evidentemente esta misma situación generaron algún tipo de dudas, de conflictos. Entonces, mediante la oración, mediante mucho diálogo, decidimos en ese momento solucionar los problemas que había. Desde que una pareja toma la determinación de tener un hijo, pone en ello gran cantidad de ilusiones y de expectativas. A medida que va pasando el tiempo y no pueden lograrlo, se ven inundados por sentimientos de ansiedad, de impotencia y de tristeza que pueden llegar a verdaderos cuadros depresivos. Hay personas que se sienten mal y que tienen vergüenza de comentar esto con sus amigos y con sus familias y se van aislando, quedándose más solos todavía. Hay parejas que llegan desesperanzadas porque han deambulado por numerosos consultorios y se han sometido a tratamientos difíciles sin resultados. Es en algunos casos, no en todos, donde esta sensación general de fracaso puede inclusive atentar contra la unidad de la pareja. Es por eso que cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes, estamos siempre delante de 2 aspectos del mismo problema. Uno es el orgánico y otro es el psicológico. La libertad y creciente movilidad social ganadas por las mujeres en los últimos años, produjo cambios importantes en los conceptos de la moral, el cuerpo y la salud, que al arrasar con el tabú que rodeaba algunos temas, posibilitó su difusión masiva. Esto significó para las mujeres de hoy ser dueñas de un caudal de conocimientos y poder de decisión sobre los mecanismos de su fertilidad muy superiores a los de mujeres de otra generación. Dentro del proceso de reproducción, las trompas de falopio cumplen un rol fundamental. A través de ellas, no solo se produce el transporte de las gametas, sino la captación del ovocito en el momento de la ovulación, el transporte del espermatozoide, el medio adecuado para que la fertilización ocurra dentro de ella, la nutrición del huevo en sus primeros estadios y luego el transporte de ese huevo fertilizado hasta la cavidad del útero. De manera que las trompas en una mujer tienen que ser no solo permeables, sino también sanas y libres de adherencias. Las modernas técnicas de microcirugía consiguen solucionar en algunos casos la obstrucción total o parcial de las trompas que a veces descubre la radiografía. La trompa de la derecha, por ejemplo, está completamente obstruida, mientras que la de la izquierda parece más permeable. Pero si la operación fracasara, el logro del embarazo deseado contaría con la fecundación in vitro como única alternativa de fertilización que puede evitar el obligado camino de las trompas. Unforgettable, that's what you are.
unforgettable, though near or far. El mundo inolvidable con American Express. Es así, querido, por Dios, es así. Nosotros trabajamos 10 horas por día como marca la ley. Y es por ello que los martes a las 22 horas paramos para ver Peores Nada. Porque primero está Peores Nada. Y después el movimiento. Y después los hombres. Peor es nada con Antonella, Super Mario Rock, Sobrevivo con un fantasma. Y para el reportaje junto a Sonia y Kingsburg, Cecilia Roth. Peor es nada, nominado al Martín Fierro, este martes a las 22 por el 13. Mimito le propone mostrarle a su hijo de dónde vienen los bebés. Recorte el frente del envase de pañales Mimito y envíelo con sus datos a casilla de correo 949 Correo Central. Y podrá ganar un viaje a París con su bebé y una persona a elección o su equivalente en efectivo. Además, hay pañales gratis para 3, 6 y 12 meses. Viaje a París con Mimito. Para que su bebé pueda ver el lugar de dónde vino. A esta hora me agarra un hambre que me comería el tablero. ¿Probaste con un yogur? Yogur es La Serenísima, salud y sabor. Cuando tenés mucha sed, hay algo que tenés que tener. Frescura, líquidos y sales minerales, energía que solo te da Gatorade. A la hora de cargar, fíjese bien. Compare. Y cargue las únicas naftas que le ofrecen la más alta calidad y hasta el 10% de ahorro en el precio. Y usted sabe de cuáles se trata, ¿no? Olvídate de todo lo que conoces en toallas femeninas. Que se mueven. Olvídate. Que si los bordes... Olvídate de que se absorben mucho o poco. Olvídate. Proba Days. Days, toallas femeninas con alas envolventes y tela super sec anti-retorno. Sí, la humedad pasa, pero no retorna. Proba Days y olvídate. Con su mayor potencia de succión, a las nuevas aspiradoras Turbo Philips no se les escapa nada. Técnica de pintura y diseño conocerá las claves del dibujo, el color, el retrato, la figura humana, la naturaleza, acuarela, óleo, pastel y todas las aplicaciones del dibujo y el color. Técnicas de pintura y diseño. Los 2 primeros libros por solo $3,90. Hoy descubriremos el fascinante mundo de las hormigas podadoras. Esta particular especie se caracteriza por su perfecta y admirable convivencia. Salvo un pequeño problema registrado entre Martita y su vecina Delia. Se comenta en el árbol que el enojo, al parecer, fue porque Delia encontró a Martita coqueteando con su novio, el Cholo. Claro que esto no hubiera pasado a mayores. Las investigaciones documentales más profundas están en el 13. Hace tiempo que quería verle. Porque usted me debe decir. ¿Qué? Lo que usted sabe. ¿Por qué yo estoy seca? ¿Me he de quedar en plena vida a cuidar aves y a colocar cortinillas sobre mi ventanilla? No. Y usted me ha de decir qué ha de hacer. Que yo haré lo que sea. Aunque mande clavarme agujas en el sitio más débil de mis ojos. Yo no sé nada. Yo me he puesto boca arriba y he comenzado a cantar. Los hijos vienen como el agua. Ay, ¿quién puede decir que ese cuerpo que tienes no es hermoso? Pisas y en el fondo de la calle relincha el caballo. Ay, déjame, muchacha, que no quiero hablar. Pienso muchas ideas.
que no puedo decir. El papel que le cabe al factor masculino en una pareja con problemas de esterilidad fue ignorado durante mucho tiempo, tal vez por la actitud cultural que relaciona al hombre con una imagen de poder y fortaleza. Esta convicción se mantiene en algunas comunidades que practican el repudio de la mujer cuando la pareja no tiene hijos. Sin embargo, la andrología ha podido establecer hoy que en la mitad de los casos de esterilidad, el factor masculino juega un rol preponderante. Vamos a tratar de enumerar rápidamente cuáles son las causas más frecuentes de infertilidad masculina. En nuestra experiencia, la causa más frecuente que encontramos todos los días en el consultorio es la presencia de un varicocele. Varicocele es la anormal dilatación de las venas del testículo que a través de un aumento de temperatura y una alteración de la circulación sanguínea de los mismos produce una disminución del potencial fértil del individuo. No siempre es causa de esterilidad y allí es donde el andrólogo deberá investigar cuándo está afectando o no dicho varicocele. En segundo lugar, las causas más frecuentes son las infecciones en el área genital, que muchas veces no producen ningún tipo de síntomas y son un hallazgo en los estudios complementarios que se realizan. Para enumerar rápidamente, las alteraciones congénitas, alteraciones de la infancia, alteraciones inmunológicas o alérgicas y problemas congénitos pueden ser también causa de infertilidad masculina. La importancia fundamental del espermatozoide como elemento fecundante hace que gran parte de los estudios se concentren en su investigación. Desde que el naturalista Leeuwenhoek comunicara su descubrimiento en 1677, mucho tiempo transcurrió antes que se contara con pruebas de laboratorio aptas para su observación. Una de ellas es el espermograma, que permite medir el volumen eyaculado, la cantidad de espermatozoides, su capacidad de movimiento y detalles referidos a su estructura, que aun cuando se vea normal, no garantiza fertilidad, ya que la única prueba de la capacidad fecundante de un individuo es el logro de un embarazo. Después de los primeros pasos y de las primeras visitas a los médicos, surgió la situación de que evidentemente había una limitación provocada por mí, y eso evidentemente generó un primer golpe muy duro que costó muchísimo elaborarlo y asumirlo, porque evidentemente uno, por problemas culturales, por a lo mejor desconocimientos, evidentemente lo que primero se imagina que tal vez el problema está del lado de la mujer. La andrología dirige hoy sus esfuerzos a la prevención, siguiendo a los niños en su desarrollo para corregir a tiempo patologías que puedan incidir negativamente sobre su futuro potencial fértil. Una variada gama de causas puede ocasionar trastornos evitables mediante una adecuada educación de los padres, bajo cuya responsabilidad queda el ritmo de los controles médicos. En el examen físico de la zona genital, se observan el pene y los testículos controlando que estos se encuentren dentro de las bolsas, ya que la falta de descenso es una de las causas más comunes de esterilidad. El volumen se mide con el orquidómetro de Prader, o haciendo pasar los testículos por orificios graduados de acuerdo a una escala determinada. Otro elemento importante es la temperatura, que se controla mediante una termografía de contacto. El cambio de color marca un valor que normalmente es de 1 a 3 grados menos que el resto del cuerpo. Las posiciones que se adoptan en algunos trabajos pueden aumentar la temperatura testicular y cuando ello ocurre disminuye la cantidad de espermatozoides. Muchas otras causas pueden incidir negativamente sobre la fertilidad. Algunas de ellas están relacionadas a veces con el lugar donde se trabaja y van desde alteraciones generales de la salud que pueden disminuir la potencia sexual masculina hasta la acción de factores ambientales
como las radiaciones o agentes de tipo físico y químico. Aunque no existen pruebas concluyentes, algunos estudios insisten en señalar una posible acción negativa de estos factores sobre el potencial fértil de los individuos. La andrología junto con la medicina reproductiva ha avanzado y han avanzado la efectividad de sus tratamientos. Hoy aproximadamente el 75% de los hombres que nos consultan por infertilidad podrán ser tratados y aumentado su potencial fértil a los fines de poder llegar a tener un hijo. En los casos donde los tratamientos no son efectivos, hay una gran parte de los mismos donde se podrían haber prevenido en la infancia. De allí la gran importancia de controlar a los niños de la forma en la cual los fuimos determinando. Es así como podremos disminuir este 25% que es el que realmente nos preocupa. Dentro de ese 25% pueden llegar a estar los profesionales y aficionados a ciertos deportes en los que a veces se sufren golpes que pueden afectar directamente a los testículos y que luego de producidos perduran con hematomas y contusiones, siendo importante recordar que este tipo de lesiones no deben ser tratadas exclusivamente con hielo. Otros accidentes pueden implicar la fractura de pelvis, lo que generalmente trae aparejado roturas de uretra o lesiones interescrotales, causantes de trastornos sexuales que son muy comunes y que necesitan de una solución quirúrgica para recuperar la plena capacidad reproductiva. Enseguida vuelvo. Philco presenta su nuevo televisor de 21 pulgadas, único con control remoto inteligente. Memoriza las funciones de los controles remotos de distintos equipos, permitiendo manejar todo con un solo control. Nuevo televisor 21 pulgadas de Philco con control remoto inteligente. Todo el control. Philco. Tecnología para confiar. Bruno Lipari. Alias o apodo. ¿Se lo conoce por algún apodo? Pero no, señor. Yo no soy un delincuente. Esta es una confusión terrible que se tiene que aclarar. Lo estafaron. Todos se rajaron. Y él se cayó en el infierno. Zona de Riesgo 4. 7 nominaciones al Martín Fierro con Rodolfo Rani, Lito Cruz y Lorenzo Quinteros. Este martes a las 23 por el 13. Nuevo queso blanco Casandiet. 4,5% de grasa y 60% menos colesterol. No renuncies al sabor. Yo necesito algo diferente, que tenga un sistema para concentrar la aplicación nada más que sobre las manchas. Algo que yo pueda hacer penetrar bien en cada mancha, que sea práctico, que rinda, que tenga un rico perfume. Nuevo Trenet Aboliza. Para sacar las manchas antes de lavar. Trenet Aboliza. Y chao mancha. Parece que exageré. Tomemos un café y charlamos. Cada uno tiene su propio blend. Estos son los blends Intenso y Tentación del café Bagley. Podemos encontrarnos en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo explicar el sentimiento de este sabor del encuentro? ¿Por qué dejarlo pasar? Este es el sabor del encuentro.
llegó el tiempo de comprarse las estufas. Se fijó qué grandotas y feuchas son todas. ¡Buah! Claro que me fijé. Y le daría la razón. Pero esta vez se va a quedar con las ganas porque tu mujercita vio el nuevo diseño de Orbis. Un Orbis Calorama que ahora casi no ocupa espacio, que es tan lindo y moderno como ninguno. Y tan seguro y confiable como siempre. Nuevo Orbis Calorama. Todos confiamos en una llama de gas. Cuando se enciende sobre algo seguro. Orbis. La banda mejor que nunca. De todas formas no podía faltar acá. Esto era un asunto de honor y bueno, no puedo. Esto es un hombre. Esto es un tarado. ¿Esto es agua? No, la bandina. Esto es una locura. Chicos, no saben qué grosso es estar enamorado. Esto es una locura. La banda del Golden Rock, nominada a 3 premios Martín Fierro. Este martes a las 21 por el 13. Ay, qué prado de pena. Ay, qué puerta cerrada la hermosura. Que un hijo pido que sufrir. Y el aire me ofrece dalias de dormida luna. Algunos problemas de la futura fertilidad femenina pueden prevenirse con un control adecuado desde la pubertad. A partir de ese momento, movimientos hormonales que producen cambios físicos culminarán con la menarca alrededor de los 12 o 13 años. Pero si hasta los 15 años esa primera menstruación no se hubiera presentado, será conveniente consultar al respecto. La educación sexual juega también un rol importante, ya que el inicio precoz de relaciones sexuales, las enfermedades venéreas y el aborto provocado pueden dejar secuelas que lleven a la esterilidad. El cambio frecuente de horarios y latitudes, común a ciertas actividades laborales, puede alterar la secreción hormonal del hipotálamo, que también se ve afectada por el desgaste de entrenamientos físicos intensos o los cambios bruscos y muy exagerados de peso. La secreción del hipotálamo es indispensable para una función ovárica normal y su falla origina en ciertos casos alteraciones de la fertilidad que pueden ser corregidas con la administración de hormonas. La aparición de pequeños aparatos portátiles ha significado un aporte muy interesante para la solución de este problema. Este modelo de bomba de infusión pulsátil se programa para emitir una determinada cantidad de impulsos diarios a una jeringa descartable que contiene la hormona sintética que se desea administrar. Mediante un catéter y una aguja subcutánea, la paciente recibe la dosis necesaria para lograr la ovulación. La ventaja de este tratamiento radica en la administración pulsátil que realiza el aparato, semejante a la frecuencia normal de secreción en pacientes humanos. En general, cuando nosotros efectuamos una inducción de ovulación, tratamos de monitorizarla, como hemos dicho también en otras oportunidades, en forma muy adecuada. Necesitamos efectuar ecografías que controlamos en forma muy prudente, como así también efectuamos diferentes extracciones de sangre para valorar los niveles hormonales. Entonces, de esa manera podemos calcular en forma adecuada el momento de la inseminación artificial. La inseminación artificial es un método sumamente sencillo y totalmente indoloro. La paciente no siente absolutamente nada más que lo que siente cuando se le efectúa la toma para un Papa Nicolau. La inseminación artificial, que solo exige de la paciente un reposo de 30 minutos, a partir de los cuales puede retomar su actividad normal, se practica con semen del esposo o con espermatozoides provenientes de un donante. Pero este y cualquier otro método de fertilización asistida eran una meta inalcanzable para mujeres cuyo marido era estéril hasta que aparecieron los bancos de esperma.
A una temperatura de 196 grados bajo cero, se conserva semen de donantes anónimos, clasificados de acuerdo a sus características en un archivo secreto. Las parejas tratadas firman un documento previo por el que se comprometen a aceptar el anonimato del donante, que también regirá para el hijo que nazca. En los Estados Unidos, en cambio, los bancos disponen de catálogos con fotografías de los donantes. Y en algunos estados, los hijos pueden, al cumplir los 18 años, conocer la identidad de su padre biológico. Existen asimismo variantes novedosas, como la de un centro feminista que dispone de banco propio para inseminar a mujeres solas y parejas de lesbianas, lo que permite imaginar como posibles otras situaciones que el cine ha recreado. Hannah and I can't have any children. Now, I don't want to get into whose fault it is. It's my fault that we can't, and the details are too embarrassing to... We've decided after a lot of discussion that we try with artificial insemination. Yeah, I'm not so sure that I like that idea myself. I didn't really want to, you know, go to a sperm bank or something, have some anonymous donor. I just, you know, I wouldn't want that. Right, we felt if we were going to do it that we would like somebody who we knew and who we liked and who was warm and bright. And... You can say no, you know, feel free to say no. We realize it has all kinds of implications. Yeah, the point that we're making here is that we need some sperm. Gee. Well, my first reaction after the initial shock is flattered that you'd ask me. Yeah, well, I would be the father. You would just have to masturbate into a little cup. I can handle that. Obviously, we wouldn't have intercourse. Gosh, listen, I've got to tell you the truth here. I'm a little uneasy about this. I know it's... En la República Argentina no existe una legislación acerca de la regulación de estas nuevas técnicas de procreación que traen consecuencias de tipo administrativo, civil y penal. En ese sentido, en la esfera de la Secretaría de Justicia se ha creado una comisión de expertos que me ha tocado presidir a los efectos de obtener normas jurídicas que regulen estas situaciones. En primer lugar, en materia administrativa es necesario que los establecimientos que se dediquen a este tipo de fecundaciones o inseminaciones o manipulaciones genéticas estén controlados por el Estado. No es posible dejar librado a la actividad privada cuestiones tan delicadas como las relativas a la creación de una vida. De esta manera estamos tratando de obtener a través de la Comisión una regulación global del tema, porque lo peor que puede pasar en este tipo de cuestiones es que no exista regulación jurídica alguna. Para llegar a ser protagonista de una fecundación in vitro, la pareja es cuidadosamente estudiada, tanto en sus antecedentes familiares y clínicos, como en aquellos otros aspectos directamente relacionados con el problema de esterilidad. Por otra parte, comenzado ya el procedimiento, cada uno de los pasos que deben cumplirse sigue estando sujeto a un constante seguimiento de laboratorio que evalúa la calidad de los gametos masculinos y femeninos, con los cuales se obtendrán embriones de 4 a 8 células que serán transferidos al útero de la paciente en una segunda intervención quirúrgica. Este método enfrenta como problema un bajo porcentaje de implantación, ya que de 80 embriones logrados, implantan solo 20, y de esos 20, únicamente 15 llegarán a término del embarazo. Pero como en medicina los progresos no se detienen, el desafío de mejores porcentajes fue logrado por un científico argentino a través de un método que llamó GIFT. Los primeros casos los hicimos en el año 1984 en el humano, y al mismo tiempo lo realizamos en primates no humanos, como en los monos rhesus, y afortunadamente tuvimos buenos resultados en ambos, lo que nos motivó a continuar nuestra investigación y a pulir esta técnica que hoy en día se realiza en todo el mundo. El método GIFT, cuyas siglas significan transferencia intratubaria de gametos,
lleva a cabo en un solo procedimiento quirúrgico su técnica de fertilización asistida. El GIFT está indicado en todas aquellas parejas que luego de probados y correctos tratamientos por un espacio de 2 o 3 años no hayan logrado el embarazo, exigiéndose solamente a la paciente que tenga por lo menos una de sus trompas permeable. En otros casos, se lo sugiere a pacientes que por sus creencias rechacen la formación de un embrión fuera del cuerpo de la madre. Los primeros pasos que se cumplen en este método son similares a los de la fecundación in vitro. La diferencia fundamental entre ambos se establece a partir del trabajo que se realiza en el laboratorio con los gametos obtenidos. En ese ámbito, una vez que se comprueba la maduración de los ovocitos rescatados y la buena calidad de los espermatozoides seleccionados, se los coloca en un catéter separados por una burbuja de aire para impedir que entren en contacto antes de la transferencia. Como los ovocitos son muy delicados y sufren con los factores ambientales, todo el proceso debe cumplirse con la mayor celeridad posible. El contenido del catéter es transferido a las trompas mediante una sencilla maniobra de penetración que deposita 2 ovocitos y unos 100.000 espermatozoides en cada una de ellas. Hasta aquí llega la ayuda que la técnica proporciona. Desde ese momento, los gametos liberados entran al mundo misterioso y fascinante de la reproducción humana, que sigue ocultando celosamente algunos de sus secretos. Respecto al GIFT, no fue aprobado por la Santa Sede, tampoco ha sido descalificado, aunque en este documento el año pasado pienso que se encuentran los elementos morales para su interpretación. Por supuesto que la Iglesia como madre y como gran partidaria de la vida, de la natalidad y muy comprensiva de la necesidad de los hijos de transmitir su amor, de los padres de transmitir su amor a través de los hijos, siempre estará a favor de que se pongan medios técnicos para facilitar el encuentro de esas células germinales que producen la vida, pero no puede estar a favor de aquello que sustituya, no que remedie o ayude a la naturaleza, sino que la sustituya, obviando el acto conyugal. ¡Despierta Vietnam! And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright pleasant day, the dark sacred night. Robin Williams en su primer gran éxito del cine. Buenos días, Vietnam. Buenos días, Vietnam. Estreno este lunes a las 22 en el mundo del espectáculo de Canal 13, que sigue estrenando. Señor comerciante, la sociedad ya sabe que si le clausuran su negocio, usted no es la víctima de un atropello, sino el culpable de robarse los impuestos que son de toda la sociedad. Esto lo demuestran los centenares de denuncias diarias que recibimos de la ciudadanía, y la mayoría terminan con una multa o clausura. Actúe como corresponde. Emita siempre facturas o tickets en regla. Fue un mensaje de la Secretaría de Ingresos Públicos, Ministerio de Economía. Vicio de Bonafide. Imposible dejarlo. Genios universales de la pintura, la vida y obra más completa de los grandes maestros, Renoir, Rubens, Rafael, Rembrandt, Tiziano. Genios universales de la pintura, oferta lanzamiento, los 2 primeros tomos, Leonardo da Vinci y Van Gogh, por solo 12 pesos.
Westminster Dog Show, la exposición más prestigiosa de Estados Unidos. Una vez más, Pedigree probó ser el alimento de los ganadores. Es carnoso, apetitoso y 100% nutritivo. El mejor para mantener a su perro contento y saludable. Pedigree, desarrollado con veterinarios, recomendado por expertos criadores. Visite la Exposición Mundial Canina del 5 al 14 de junio en La Rural. Renuncio. Renuncio al sabor, al placer. Me pongo a dieta. Desde hoy todo lo que vale la pena en la vida no es para mí. Perdón, ¿eso me incluye? No sé, déjamelo pensar. ¿Y te vas a perder el nuevo queso blanco Casandiet? Es delicioso, cremoso y muy reducido en grasa y colesterol. Próbalo. No tenés que renunciar a nada, ni al sabor, ni a tu dieta. Nuevo Casandiet. 4,5% de grasa y 60% menos colesterol. No renuncies al sabor. Uno más. Comprando un sándwich, Pamper te da gratis uno más. Naturalmente Pamper. Le estamos cambiando la cara a nuestras estaciones de servicio. Las estamos arreglando, poniéndolas lindas, para que cuando usted venga, no tenga ganas de dejarlas. Plan de remodelación de estaciones de servicio. Maxi tiene un ligero problema. Hace más de un año que no está con una mujer de carne y hueso. ¿Pero cómo que te la voy a entregar, blasfemo? ¿O te parece manera de hablar a un sacerdote? Necesito una mujer. Necesito una mujer. Mira, un día de estos me voy a ir para siempre. Eso sí que no te lo creo. ¿No? ¡No! Vivo con un fantasma. Este miércoles a las 21 por el 13. ¿Qué buscas? A ti te busco. Me buscas como cuando quieres comerte una paloma. Beso. Bésame así. Nunca, nunca. Marchita, pero segura. Ahora sí que lo sé de cierto. Voy a descansar sin despertarme sobresaltada para ver si la sangre me anuncia otra sangre nueva. Con mi cuerpo seco para siempre. ¿Qué queréis saber? No os acerquéis. Porque he matado a mi hijo. Yo misma he matado a mi hijo. Lorca describe en esta obra la problemática de la mujer estéril. La tituló Yerma. Yermar un lugar es despoblarlo, deshabitarlo, vaciarlo. Han pasado varias décadas desde que García Lorca escribió esta obra. Avances científicos, tecnológicos han transcurrido en ese lapso. Es así que a través de la difusión de estos avances, la dificultad de no poder procrear naturalmente ha inundado o ha teñido el campo social de una mayor comprensión ante esta dificultad. Las soluciones, a veces espectaculares, que la medicina aporta a determinados problemas de salud surgen gracias al paciente trabajo de los investigadores y a la vital contribución de los animales de laboratorio, sin los cuales no sería posible la experimentación. Con los mismos cuidados de asepsia y anestesia que se utilizan en la atención de pacientes humanos, la investigación en fertilidad trabaja sobre distintos mamíferos, logrando excelentes resultados. Y algunos de ellos, que implican respuestas largamente esperadas, han inspirado obras de ficción que sugieren posibilidades inquietantes. Vuestro éxito en este proyecto lleva consigo la esperanza y el destino de la raza aria. El siniestro proyecto a que aludía el doctor Mengele, del cual era autor y ejecutor al mismo tiempo, había producido con técnicas de fecundación artificial el nacimiento de niños que resultaron copias humanas idénticas a Hitler en distintas partes del mundo. Es la residencia de Frau Dorin, un apellido Lieberman. Excelente.
Creo que ahora está hablando por teléfono. ¿Tú eres su nieto? Su hijo. Células de distintos tipos de primates no humanos se pueden combinar, incluso llevando a producir embarazos y a producir nuevos tipos de especies. Por ejemplo, una célula sexual, un espermatozoide de un mono fascicularis, puede fertilizar a un ovocito de un babún y de esa manera formar origen a una nueva especie. Todas estas cosas son posibles. De ahí a que se utilicen estas técnicas que tenemos al alcance de la mano para crear monstruos o crear situaciones totalmente aberrantes, yo no las creo. Realmente creo que eso no existe en la comunidad científica que yo me rodeo y no conozco a nadie que lo trate de hacer. Que la posibilidad exista ahí, por supuesto existe, pero tratar de cerrar las puertas a todo tipo de tecnología porque exista una posibilidad de llevar a cabo una técnica aberrante, creo que tampoco sería muy útil para la humanidad, para el progreso de la ciencia. Bueno, después de tantas pruebas, después de haber pasado todo el tratamiento, de todas las angustias y momentos difíciles que pasamos, la noticia del embarazo de María Belén nos llegó un poco por sorpresa, porque habíamos llegado a una altura del tratamiento en que se nos presentaba muy agobiante. Entonces nos habíamos decidido por la adopción. Nos informamos, consultamos y realmente nos parecía en ese momento que podía llegar a ser no sé si la solución, pero podía llegar a ser el fin de todo esto. Y bueno, cuando teníamos todo concretado, para comenzar con los trámites de adopción, nos enteramos que venía María Belén. Realmente fue una alegría muy grande, fue algo que no se puede describir con palabras. Es como... Realmente uno se siente como tocar el cielo con las manos después de haber pasado por tantas angustias. Un largo camino de evolución fue necesario para que el instinto de supervivencia que unió al primitivo grupo humano se transformara en los profundos lazos de amor y responsabilidad que dieron origen a la familia que ha subsistido hasta hoy. Para que ese camino no sea amenazado, es necesario que la aparición de nuevas formas de llegar a un hijo no altere la estructura y los sentimientos de la familia.